Bien, hermanitos, muy buenos días. Tenga cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en su voluntad, en su gracia también nos permite regalarnos un día más. Y qué mejor, ¿verdad? Un domingo para poder vernos, para poder entonar juntos como iglesia estas alabanzas. Y pues obviamente también, ¿verdad, hermanos? Salir nutridos de aquí con la palabra del Señor. Así que hoy no es un domingo cualquiera, hermanos. Cada domingo es especial, ¿verdad? Porque recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues también como país, hoy no es cualquier domingo, hoy se puede decidir, hoy se decide el futuro de nuestro país, ¿verdad? Con las gobernaturas, con las presidencias. Entonces, pues como seres humanos, ¿verdad, hermanos? Sabemos que la palabra de Dios también nos manda a que nosotros salgamos y obedezcamos las autoridades, porque así dice la palabra del Señor. Entonces, como ciudadanos, hermanos, los invito, ¿verdad? Si algunos no hemos votado todavía, pues saliendo de aquí, ¿verdad? Podamos ejercer nuestro voto y podamos cumplir también con nuestra parte. Amén. Entonces vamos a iniciar, hermanos, los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a iniciar como cada domingo con una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permites la vida. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros en todo momento. Gracias por los alimentos, gracias, Señor, por la economía, gracias por el trabajo, por la salud y sobre todo gracias por la salvación, porque sabemos, Señor, que no de nosotros, sino tu Espíritu Santo es el quien nos hace también estar aquí. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias porque a lo largo de la semana has cuidado de nuestra vida, como también hacia a lo largo de los años que tiene cada uno, Señor. Hoy en este domingo, Señor, te pedimos, ¿verdad?, que nos puedas ayudar, Señor, para que podamos iniciar este culto, que podamos hacer las cosas para ti, Señor, con una perfección, Padre, porque sabemos que no es para el ser humano, sino para ti. Permítenos hoy poder llegar delante de ti como ofrenda, Señor, con estas alabanzas, que puedan salir de nuestra boca, pero no solamente cantarlas, sino que también con nuestra mente podamos viajar en ese momento, Señor, podamos recordarte a ti, Padre, y todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Recordar también tu muerte, Señor, pero también recordar tu resurrección, Padre, porque a través de eso tú nos diste la victoria, Padre Celestial. Te pido por mis hermanos que aún no han venido, Padre, tú sabrás el motivo. Quizás algunos vienen en camino, quizás a algunos otros les tocó trabajar, Señor, desconocemos. Pero donde quiera que estén, Padre, yo te pido también que ellos puedan estar en comunión contigo, Señor. Y los que estamos aquí, Padre Celestial, que también nos ayudes a poder estar alegres, estar contentos, Señor, y sobre todo dejar nuestras cargas en tus manos, Señor. Que hoy podamos sentirnos libres, que nos podamos sentir sin algún agobamiento, Señor, sin cargas, sin preocupaciones, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. También te pedimos desde ya, Señor, ¿verdad?, por el futuro de nuestro país. Hoy México decide una presidencia, Padre, tan importante para nosotros, porque es el que nos va a gobernar durante 6 años, Señor. Quizás un voto no va a cambiar la decisión de mucha gente, pero enséñanos, Señor, a que nosotros dependemos siempre de ti. Sea quien esté por encima de este país, nosotros siempre vamos a depender de ti, Señor. Así que permítenos hoy poder entonar esas alabanzas con amor y con agrado para ti, Padre. Te damos las gracias porque eres bueno, maravilloso y porque eres perfecto en todo momento. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar. Los invito, por favor, a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 312, hermanos. Himno número 312. Hoy Él está.
Damos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola hermanos, una pena que hoy esté más vacío el templo. Me imagino que están orando todavía por quién van a votar, ¿verdad? Pedirles sus oraciones, amados hermanos, porque el siguiente domingo, como ya había anunciado anteriormente, vamos a tener la visita, pero no al culto, sino en la reunión de liderazgo, la visita de alguien que todavía actualmente está ocupando el puesto de secretario de Asuntos Religiosos. Entonces va a venir a darnos una orientación acerca de nuestra iglesia o cómo podemos mejorar sobre la situación legal que se había ya comentado. Entonces, por favor, orar por eso. Va a llegar tipo 12:15, 12:20, después de nuestro culto. 12:30 quizá. Entonces, eso anuncio. Ahora, hermanos, pasemos a la reflexión de la Santa Cena y voy a iniciar con un nuevo libro. Este libro es el libro de Gálatas. ¿Ya? Vayamos al libro de Gálatas. Y lo primero que debemos hacer antes de entrar a leer y analizar o comentar los versículos, en cuestión de asuntos introductorios, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico esta epístola, y se estudió porque el Instituto Bíblico en su pensum siempre busca, pues, responder al contexto, ¿no? Y el contexto que se vivía en esa zona, y bueno, ahora sería en todo el mundo también, era cómo el adventismo está llegando a muchos lugares y está diciendo que se debe guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento. Hoy en día añadiríamos otros elementos que en Tapachula se ve muy poco. He visto algunas iglesias que sí, pero muy poco. Iglesias que llevan la bandera de Israel y iglesias que hablan palabras en hebreo, iglesias que los conocemos como iglesias casi judaizantes. Entonces, el libro de Gálatas puede responder a esas inquietudes que nos presentan tanto la iglesia adventista, que se reúnen los sábados y tienen restricciones de dietas y algunas prácticas, pero también podríamos hablar de iglesias que dicen debemos practicar las leyes del Antiguo Testamento. El libro de Gálatas probablemente se discute la fecha cuando se escribió, pero hay una postura que dice que sería entre el 49 y 50. Eso es con que yo aprendí y todavía estoy en esa postura. Pero hay otra postura que dice del 55. ¿Por qué es importante fechar bien? Porque si es en el 49, fue antes de que saliera el edicto del Concilio de Jerusalén registrado en Hechos 15, donde dice, ahora los gentiles solamente deben practicar 4 cosas. Cuatro cosas se le prohíben, o 4 cosas son las regulaciones para los gentiles. Si se escribió después, la pregunta es, ¿y por qué Pablo no menciona este hecho? Bueno, los eruditos están discutiendo sobre la fecha de redacción. Yo voy a interpretar por el momento, porque esto puede cambiar a la luz de las evidencias, por el momento voy a interpretar como que Gálatas se escribió por el año 49, antes del Concilio de Jerusalén. Muy bien, con esto en mente voy a leer capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice Gálatas 1 al 5.
Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa introducción. De este pasaje, por supuesto, tengo el versículo 4 para reflexionar sobre Santa Cena, porque es propicio para la Santa Cena. Pero antes de entrar al versículo 4, quiero explicar los versículos 1, luego el 2 y pasamos al 4 que nos corresponde. El 1, el autor es Pablo, pero Pablo se presenta a sí mismo. Ahora, tenemos entre paréntesis sus créditos. ¿Por qué tenemos entre paréntesis sus créditos? O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué los traductores ponen esto entre paréntesis? Porque no hace juego con la narración. O sea, podríamos leer Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, podemos leer sin el paréntesis. Que nadie piense de que los paréntesis aquí es porque quizá estas palabras no están en el original griego. No, es solamente estilo de traducción. Es para facilitar la lectura. Si borráramos todo lo que está en paréntesis, la lectura sería más fluida. Repito, leyendo el versículo 1 y 2 sería Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Primera cuestión. Pero esa primera cuestión debo aclarar por qué la Reina Valera lo pone en paréntesis y por qué para Pablo es importante esa frase. Porque muchos negaban su apostolado. Muchos negaban que realmente él fuese apóstol. Y a lo largo de la epístola va a defender su apostolado. Va a defender de que él ha sido enviado por Dios para predicar a los gentiles. Por eso va a decir, mi apostolado no es de que algún apóstol me dijo, tú vas a ser apóstol. Por eso dice, no de hombres ni por hombre. No, mi apostolado es porque Jesucristo y Dios el Padre me dijeron que yo sea apóstol. Y entonces estoy al mismo nivel que los 12 apóstoles, porque Jesús también instituyó a ellos. ¿Esto podría hacer suponer que hay apóstoles puestos por hombres? Sí, sí había. Y hoy en día también, supuestos apóstoles. Como ya dije en una prédica anterior, nosotros no creemos en el oficio con título actual de apóstoles y profetas. Que puedan hacer la función es otra cosa, pero no que se autodenominen como tal. Entonces, ante la oposición, sí, el apóstol Pablo defiende su apostolado. Segundo, versículo 2. Menciona a los destinatarios, Gálatas. Sorpresa. Gálatas es un gentilicio. Es un gentilicio de una región que se llama Galacia. La discusión es, ¿cuál región? Porque había la región del sur y la región del norte. Galacia del sur o Galacia del norte. Si esta carta fue enviada después de su primer viaje misionero, es a Galacia del sur. Si esta carta fue enviada después de su segundo viaje misionero, es a Galacia del norte. Por tanto, también influye qué fecha vamos a ubicar en la redacción de esta epístola. Como ya dije,
yo todavía creo de que es por el año 49. Entonces, los hermanos de Galacia son los del sur, la parte sur de Galacia. Bueno, eso para que conozcan un poquito más. Leamos ahora sí el versículo 4. Dice que el del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria. Bueno, Cristo, quien se dio a sí mismo. Eso es lo que predicamos, lo que enseñamos vez tras vez. Jesucristo se dio a sí mismo porque nosotros somos pecadores. El propósito, subraye por favor allí tenemos la causa por nuestros pecados y el propósito es el para. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús? Librarnos del presente siglo malo. Siglo, aquí no debemos entenderlo como 100 años. Porque las palabras son polisémicas, o sea, tienen varios significados. Aquí siglo es tiempo general. Del presente tiempo. Este tiempo presente no se limita a 10 años, 100 años, 1000 años, es todo el tiempo que dure esta tierra bajo el dominio de Satanás. De este tiempo malo, dirán, pero mi soteriología dice otra cosa. Mi soteriología dice librarme del tiempo malo futuro, del infierno. Bueno, el apóstol Pablo aquí quiere hacer énfasis en librarnos de las cuestiones malas de cuando estamos viviendo en la tierra. En otro espacio, en otra parte de la Biblia, hablará de la otra vida. ¿Ya? De la otra vida. Pero aquí está haciendo énfasis del presente siglo malo, de las cosas malas que aquí vivimos, de las cosas pecaminosas que aquí hay. Y por supuesto, si nos libra de este siglo malo, obvio que también nos librará de lo que Apocalipsis habla, la muerte segunda. Porque la salvación no debemos entenderla, amados hermanos, como, todavía cuando me muera. No, la salvación ya es aquí. Ya estamos salvos. Ya somos salvos. Desde ahora. Ya somos liberados. Y por eso hoy quiero tomar la Santa Cena. Porque en este tiempo malo de dominio de Satanás, de dominio de cuestiones legalistas, yo ya estoy liberado por Jesucristo en su muerte en la cruz. Así que invito a todos los que van a tomar la Santa Cena hoy, con gratitud al Señor, entendiendo que Jesús murió por sus pecados y para librarlos de lo malo. Vamos a orar. Señor Dios, a ti la gloria, la honra, la majestad. A ti, Señor, nuestra alabanza. A ti nuestra gratitud. A ti, Señor, nuestro tiempo. El estar aquí, Señor, en este lugar para dedicar alabanzas a tu nombre, para escuchar tu mensaje. Señor, te quiero pedir que cada quien pueda ser consciente de que tú nos libras en este tiempo de las cosas malas. En este tiempo ya hemos sido liberados de las garras y de la esclavitud que teníamos con Satanás. En este tiempo disfrutamos esa salvación ya grande, ya esa salvación grande ya manifestada y que luego se completará en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor, te quiero pedir de que bendigas los elementos. Bendice la Santa Cena, bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendice a los que van a participar también con gratitud, Señor. Gracias, muchas gracias. Te pido esto y te agradezco en Jesucristo. Amén. Voy a pedir a dos voluntarios, por favor, que me ayuden a repartir los elementos, Gustavo y Diego. Muy bien. Amén. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, el texto que leemos constantemente, va a decir en los versículos 23 y 24: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, muchas gracias por permitirnos participar de esta Santa Cena. Gracias porque nos permites celebrar con nuestros hermanos y con muchos otros en espíritu, con muchos otros en diferentes lenguas, culturas, zonas horarias también. Gracias, Señor. Y te quiero pedir que bendigas a los que asistieron hoy con una bendición especial. Que concedas las peticiones de sus corazones, por supuesto, si es tu voluntad. Que concedas, Señor, salud, trabajo, que concedas paz, lo que ellas necesiten. Para, Señor, que también sigan alabando tu santo nombre. Y los que no vinieron por diversas razones, ten misericordia de ellos y tú conoces cada caso. Padre, gracias. Gracias por lo que va a venir también después, lo que va a venir las prédicas, las enseñanzas. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Hoy les pido a mis hermanos, a las maestras y maestros de escuela dominical que pasen a la parte de atrás, y los niños por allí, por favor, que pasen a la parte de atrás para poder recibir sus enseñanzas. Mientras tanto, a toda la iglesia le pido de favor que busquen el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al versículo 17, por favor, hermanos. Por favor, busquen en su Biblia Marcos capítulo 12 del versículo 13 en adelante. Bueno, antes de comenzar con la exposición en esta mañana, quiero darle la bienvenida a don Moisés, que nos acompaña nuevamente. Don Moisés, bienvenido sea a la casa del Señor. Nos honra su presencia, don Moisés. Bueno, también quiero darle la bienvenida a una hermana que es de casa, pero que por motivos de estudio, nuestra hermana Fernanda. Fernandita, bienvenida seas a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, los felicito por el esfuerzo que están haciendo de estar aquí en la iglesia para agradar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Decía nuestro hermano Abner sarcásticamente, ¿verdad? Que los que no vinieron todavía están orando para pensar bien su voto, ¿verdad, hermanos?
Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios tenga misericordia, porque sabemos que casi ni oran, hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos por favor al texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al versículo 17. Lo vamos a leer y luego vamos a entrar en esta mañana. Seguimos con nuestra exposición del Evangelio de Marcos, y hoy vamos a cerrar para hablar acerca del cristiano y los gobiernos humanos. Hoy terminamos. Dice así, Marcos capítulo 12, del versículo 13 en adelante, dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Mis hermanos, hoy providencialmente seguimos en nuestra exposición del Evangelio de Marcos, y providencialmente nos toca ver este texto en el día en el cual en nuestro territorio nacional mexicano se están celebrando las elecciones en las cuales se elegirán al presidente, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores y a los presidentes municipales. Sabemos que hoy están celebrándose las elecciones más grandes en la historia del país. Y por mencionar tres cosas que están en juego: número uno, la soberanía del país; dos, el futuro de las familias, de nuestras familias; y tres, la seguridad interna y externa del país, solo por mencionar algunos casos. Por esta razón, mis hermanos, en la mañana de hoy veremos cómo debe un cristiano relacionarse con los gobiernos humanos. ¿Debemos o no debemos participar en los asuntos políticos? ¿Debemos o no sujetarnos a los gobiernos humanos? Y como siempre nosotros, como cristianos, como creyentes, ¿qué piensa nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es su opinión ante la sujeción a los gobiernos humanos? ¿Qué dice nuestro Señor ante la sujeción de los gobiernos humanos? Hermanos, vamos a conocer en esta mañana que lo que vivió Jesús en el siglo primero no era tan diferente a las partidas políticas o al pensamiento político que hoy vemos en el siglo XXI. Vamos al texto, por favor. Vamos a leer el versículo 13 y vamos a leer un poco del contexto de lo que vivía Jesús, y luego vamos a ir a los 4 puntos mayores que implican su declaración en el último versículo. Versículo 13. Vamos a ver que dice que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos, mis hermanos? Los fariseos eran una secta religiosa que aborrecía la ocupación romana. Por decirlo así en palabras del siglo XXI, para que entendamos, ellos eran unos nacionalistas conservadores. En pocas palabras, eran de pensamiento de derecha, si lo podríamos aplicar al siglo XXI. Y luego están el grupo de los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Bueno, los herodianos eran un partido político judío que apoyaba a Herodes, el títere de turno del gobierno romano. Estos eran, por decirlo así, de pensamiento de izquierda, como los que están hoy en el poder. Mis hermanos, estos dos partidos políticos eran tan diferentes el uno del otro. Unos eran conservadores, otros eran liberales. Unos eran nacionalistas, otros eran vendepatria. Pero lo que podemos ver, mis hermanos, que tanto uno como otro tenían por enemigo a Jesús.
Ellos aborrecían a Jesús. Y como no podían tomarle en ninguna falta, no podían encontrarle ninguna falta que tenga que ver con la interpretación de la Escritura, con su vida santa y con su ministerio de gracia hacia el pueblo, entonces buscaban cómo acusarle. Y lo acusaron o querían tenderle una trampa con respecto a la cuestión del tributo, mis hermanos. Miren qué es lo que dice el versículo, en la última parte del versículo 14, la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Miren, hermanos, el tributo era odiado por los judíos. ¿Por qué? Este tributo equivalía a un denario, o sea, a lo que equivalía el salario mínimo de un día de trabajo. Este denario, mis hermanos, este impuesto era odiado por los judíos porque les recordaba que la nación de Israel no era soberana y que le debían impuestos a Roma. Y ahora quiero decirles algo bien curioso. Esa moneda tenía ciertas inscripciones. Nosotros conocemos una moneda hoy, ¿no? Mire, yo me acuerdo mucho de la moneda de a peso que se tenía hace muchos años, que era así grandota y tenía ahí una imagen de un héroe político. Bueno, esa imagen, mis hermanos, de un lado tenía la cara de Tiberio. Y mis hermanos, decía esa moneda: Tiberio, hijo del divino Augusto, el Hijo de Dios. Por un lado, mis hermanos, y por el otro decía: Tiberio, sumo pontífice máximo de Roma. En pocas palabras, mis hermanos, estos judíos odiaban ese tributo. Y van y le preguntan a Jesús maliciosamente y le hacen la pregunta, y el Señor Jesucristo, percibiendo la hipocresía de ellos, en el versículo 15 les dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijeron: ¿de quién es esta imagen y de quién es la inscripción? Y decía todo lo que les acabo de decir. Y ellos dijeron: de César. Y en esta declaración vamos a tomar 4 puntos en esta mañana que nos van a enseñar cómo Dios se relaciona con los gobiernos humanos, o el cristiano debe relacionarse con Dios y los gobiernos humanos. Dice: respondiendo Jesús le dijo: dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Punto número 1 que significa esta declaración de Jesús cuando dice: dad al César lo que es de César. Eso significa, punto número 1, que los gobiernos humanos son necesarios para el orden en este mundo. Vuelvo a repetir: los gobiernos humanos son necesarios para el orden en este mundo. Dad a César lo que es de César. O sea, Jesús no descalificó el impuesto. Jesús no descalificó al César. Simplemente con esta declaración Jesús está diciendo que los gobiernos humanos son necesarios para mantener el buen orden en este mundo. La carta a los Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 6, al versículo 7, pueden ir al texto. Y mis hermanos, los gobiernos humanos son necesarios en este mundo porque son servidores de Dios, aunque ellos no lo sepan. Miren qué es lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En pocas palabras, mis hermanos, Cristo está diciendo que los gobiernos humanos son necesarios en este mundo para tener un buen orden. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios para establecer el buen orden en el mundo. Siempre, escúchenme bien, hermanos, siempre será mejor la autoridad o el orden que la anarquía. Siempre será mejor a un gobierno dictador
por encima de la anarquía en la cual cada uno hace lo que bien le parece. Hermanos, Dios a los cristianos nos exige nuestro sometimiento a las autoridades que Él ha establecido en el mundo, en los gobiernos humanos. Dice el texto en el versículo 13, en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda, ¿sabes qué significa en el griego toda? Toda, mi hermano. En griego, en hebreo, en inglés, en francés, toda, es toda. Toda persona. Hermanos, tenemos el deber de someternos a los gobiernos humanos porque son servidores de nuestro Dios. Y miren, hermanos, ¿por qué razón? Del versículo 3 al versículo 5 hay otra razón más. Porque ellos están para que disfrutemos de los cuidados y del buen orden en este mundo. Versículo 3 al versículo 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermanos, las autoridades que Dios ha establecido en este mundo nos proveen seguridad, nos garantizan el famosísimo Estado de Derecho que tenemos en nuestras naciones democráticas. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Bueno, es aquel que garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario de algún poder político contra algún ciudadano. En pocas palabras, mis hermanos, Dios los ha puesto para que los ciudadanos disfrutemos de ese orden en este mundo. Y gracias a Dios nuestra nación lleva muchas décadas disfrutando de esta paz y de este Estado de Derecho. Pero también quiero decir, como tercera aplicación de ese texto, que lo encontramos en el versículo 2, y aquí quiero que esto quede grabado en lo más profundo de sus corazones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, escuchen bien lo que voy a decir y lo que dice el texto. Dios es quien establece lo bueno y lo malo para el hombre. Escuchen bien. Dios es quien establece lo bueno y lo malo para el hombre, no las autoridades. ¿Por qué? La implicación, versículo 2. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué significa eso, mi hermano? Bueno, que ellos son servidores de Dios. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Ellos son servidores de Dios, aunque no lo sepan, como se los dije al principio. De hecho, mis hermanos, todos los delitos, mis hermanos, que la justicia castiga, son condenados por la palabra del Señor. Simplemente los servidores de Dios, los gobernantes, están allí para hacer efectiva la justicia de Dios en este mundo. En pocas palabras, ¿quién inventó la justicia y las leyes en este mundo? Dios. Si nosotros comparamos todas las leyes que son de sentido común, mis hermanos, beneficiarias para todos, todas están en la palabra del Señor. Las que están permitidas y también las que están prohibidas son casi una calca de lo que existe hoy en las leyes en los países. ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Que la palabra del Señor, todos los delitos que nos llevan a la cárcel, como asesinar, como robar, como difamar, todos esos delitos están tipificados, están condenados como pecados en la palabra del Señor. Miren, hermanos, las autoridades, nuestros gobernantes que están en turno y los que van a entrar, solamente van a administrar la justicia que Dios ha determinado para este mundo. Ellos no lo inventaron. Y mis hermanos, por si alguien está pensando esto, allí voy a llegar. Cuando las autoridades ignoran que son servidores de Dios, que Dios es el fundamento de toda justicia, y ellos comienzan a legislar nuevas leyes o nuevos derechos, transgreden la justicia de Dios. ¿Cuáles son esos nuevos derechos? El derecho al aborto. 2, el derecho al cambio de género.
3, el derecho a la autopercepción. Mis hermanos, estos derechos, estas nuevas legislaciones políticas, escúchame bien, no pueden sostenerse, número 1, por la palabra de Dios. 2, no pueden sostenerse ante la ciencia. Y 3, no pueden sostenerse ante el buen sentido común. Ejemplo, alguien dice, una mujer, que es su cuerpo y que por lo tanto tiene la autoridad de abortar porque todavía no es un ser formado. La Biblia dice que desde que es un embrión, hermanos, ya tiene vida y para Dios es un asesinato. 2, la ciencia dice que en cuanto el espermatozoide fecunda el óvulo, ya son 2 personas. Si una mujer se hace un análisis, ya no sale solo su ADN, sino el de otra persona. Y en el sentido común, todas las que han sido madres saben que es un asesinato. Segundo ejemplo, el cambio de género. Dios dice que el hombre es hombre, la mujer es mujer, el animal es animal, el árbol es árbol. Y la ciencia dice que aunque se cambie todo y se ponga silicona por todo el cuerpo, su ADN no deja de ser en su estado de nacimiento. Y el sentido común dice que si esa persona se siente un gato, un perro, un árbol, lo que sea, si se para frente al espejo sin ropa, el espejo le va a decir que es una persona de tal sexo. Mis hermanos, la justicia de Dios es perfecta y la justicia en este mundo, lo que es bueno y lo que es malo, lo dictamina Dios y no los hombres. Finalmente, y algo que no nos gusta, porque digo no nos gusta porque soy de carne y hueso, debemos de pagar nuestros impuestos. Debemos de pagar nuestros impuestos. Miren qué es lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Pues por esto pagáis tributo, por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿A qué atienden? Bueno, mis hermanos, para que un país pueda tener orden, se necesitan policías, se necesita un ejército, se necesitan jueces, se necesitan ministerios públicos y todo el mobiliario que eso quiere decir. ¿Cómo? Un automóvil para poderse mover, un edificio, pagar luz, pagar sueldo, uniformes. ¿Y de dónde va a salir? De nuestros impuestos. De nuestros impuestos, mis hermanos. Y aquí quiero hacer otra aplicación que te quede para siempre en tu corazón, para que nunca estés cuidando una casilla o yendo por un voto no, hermano, para que no seas esclavo de los políticos. Escúchame bien. Gracias a nuestros impuestos, porque no es a su bondad de ellos, a nuestros impuestos es que hay infraestructura aquí en este país. Gracias a nuestros impuestos que pagamos en la bebida, en la comida, en la ropa, en la luz, pagamos nuestro catastro. Bueno, nada más nos falta que nos cobren por respirar, en nuestras licencias de conducir, en todo. Ok, mi hermano, porque todo lo pagamos. Bueno, mis hermanos, gracias a nuestros impuestos puede haber infraestructura. Hay parques, hay calles pavimentadas, hay alumbrado, hay salud. Esos grandes hospitales que hay son gracias a nuestros impuestos. No es a la bondad del sabio presidente. No es gracias a la bondad del cabildo. No, mis hermanos. Hay patrullas nuevas y muchos policías porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Y existe el Estado de Derecho porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Mis hermanos, debemos de pagar nuestros impuestos. Y cuando los políticos vayan y tengan que hacer lo que hagan, no vayas detrás de ellos. Ten tantita dignidad y di, es su trabajo, lo tiene que hacer. Es su trabajo, es su deber, porque yo por eso le pago. Si nosotros usáramos eso lógico, lo que es, no anduvieran esa banda allí sin oficio detrás de esos hombres. Que si los examináramos y los sentáramos por un momento a platicar qué piensan, si saben de política, si saben de historia, no saben nada. Ayer estaban en el PAN, hoy están en Morena. Ayer eran del verde, hoy son guinda. Ayer eran azules, hoy son verdes. Oye, ¿cómo puedes confiar tu vida a una persona así? ¿Cómo puedes humillarte siguiendo tanto a una persona así?
Tengamos dignidad. ¿Y cómo vamos a ser personas pensantes? Con la palabra del Señor. Y por eso el gobierno odia tanto la Biblia y a Dios, porque te destapa. Te das cuenta de todo. Nadie te puede dar a tole con el dedo. Tú te das cuenta, mis hermanos, que los gobiernos humanos son puestos por Dios, que son servidores de Dios y que son financiados por nuestros impuestos y que por ende son nuestros empleados. No son nuestros reyes. Y voy más para allá, más adelante. Segunda implicación, y aquí viene la declaración, dice el Señor: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Si la moneda romana decía que el emperador era hijo de Dios y que era el sumo pontífice de Roma, entonces eso significa, y de hecho así es, que los césares se sentían dioses. Pero Cristo está diciendo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Segunda implicación que nos va a enseñar el Señor: que los gobernantes no son dioses. Los gobernantes no son dioses. Miren, los césares se sentían los dioses en este mundo. Y mis hermanos, al igual que todos los gobernantes que existen hoy hasta el siglo XXI. Miren, en el libro de los Hechos, Herodes Agripa, en el libro de los Hechos 12, el 21 al 23, lo lees en tu casa. Él decía que le aclamaran: voz de Dios y no de hombres, voz. Entonces Dios lo hirió y Flavio Josefo dijo que 5 días agonizó de una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque se sintió Dios, hizo a un lado la gloria de Dios. ¿Y quién no recuerda al gran rey Nabucodonosor? Esa historia está en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 29 al 31. Ustedes saben que leen mucho la Biblia, saben que tuvo una visión y fue Daniel y le dijo lo que significa. Le dijo: mira, gran rey, debes de tener prudencia, debes de ser un poco más humilde y dar gloria a Dios. Entonces, a un año, unos meses de que le dijo esto Daniel, él se paseaba por los jardines de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Al momento la condena fue que él iba a ser un animal más en medio del ganado. Y luego, mis hermanos, Dios lo humilló grandemente. Y quiero decir algo, hermanos, y a esto quiero llegar. Cuando un gobernante llega a ser soberbio y desconoce a Dios, la locura ha llegado y el fracaso no se tarda para toda la nación. Vuelvo a repetir esto: cuando el gobernante desconoce a Dios y se hincha de soberbia, la locura ha llegado y el fracaso no tarda para llegar a esa nación. Porque tristemente nuestros gobernantes tienen mucho peso al frente de nuestras naciones. Mis hermanos, y uno de los ejemplos, como ya les acabo de decir, tanto de Nabucodonosor como también Herodes, mis hermanos, uno de los ejemplos más cercanos: Hitler, Stalin, Mao en China. Todos ellos, mis hermanos, son ejemplos infames de la locura y del fracaso de un gobernante humano que se rebela contra la soberanía de Dios, que dice: Dios no existe. Aquí el único Dios soy yo y yo dictamino qué es lo que creen, cómo se vive. Es un peligro, hermanos. Estamos a nada. Pero miren, hermanos, yo quiero decirles que nosotros, gracias a Dios, en menor escala, pero estamos también ya llegando a esos grados de locura también en Palacio Nacional. Porque en estos 5 años yo nunca he escuchado que el gobernante diga que hay problemas en el país, que hay inseguridad, que hay falta de medicinas, que las cosas están difíciles. Él mira todo bien. Y cuando una persona dice que no tiene errores, ¿qué significa? Que es perfecta, ¿no? Y perfecto solo ¿quién es? Dios. Y cuando una persona comienza con esos delirios, está a nada de que venga el fracaso a la nación. Mis hermanos, tenemos que pensar claramente y saber que los gobernantes no son dioses. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque muchos partidos políticos hoy en día ya no son partidos políticos, parecen más una secta religiosa. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, pero hay esperanza en Dios.
El rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37, una declaración hermosa de Nabucodonosor. Dijo que él alzó su vista al cielo y reconoció al único Dios. Y reconoció su soberanía, su grandeza, aún sobre él. Y entonces Dios, que es un Dios de segundas y terceras oportunidades, le volvió otra vez a su trono en gran grandeza. Mi hermano, mi hermana, recuerda, los políticos no son dioses. Y el único, como decía nuestro hermano Abner en el texto de Gálatas, el único que merece la honra, la gloria y el honor es nuestro Señor Jesucristo. Los demás solo me deben mi cariño y mi respeto. Buenos días, que te vaya bien, qué gusto, y de aquí no me mueves. El único que merece que nosotros caminemos la milla es nuestro Señor Jesucristo. Las últimas dos declaraciones. Cuando Cristo dice: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, hay otra implicación, que debemos de separar. Escuchen bien, debemos de separar la iglesia del Estado, no revolver una cosa con otra, pero no la religión de la política. Vuelvo a repetir esto, debemos de separar la iglesia del Estado, pero no la religión de la política. Mis hermanos, la imagen de quién tenía la moneda, del César. Y Cristo dijo: dad al César lo que es de César, porque esa moneda le pertenecía ¿a quién? Al Imperio Romano. Ahora les pregunto, ¿a la imagen de quién hizo Dios en este mundo? ¿A los animales? ¿A las plantas? ¿A quién? ¿A quién hizo Dios a su imagen y semejanza? Al hombre. Y como hombres y mujeres llevamos la imagen de Dios viva. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios. Y es por eso que cuando llegan estos casos políticos, de vida, de lo que quieras, no podemos separar la religión de la política, porque para nosotros Jesucristo es nuestro Rey y Señor. Él es nuestro Rey. Y yo les pregunto en esta mañana, mis hermanos, esta declaración que Jesús es nuestro Rey, ¿es una declaración política o religiosa? ¿Qué creen ustedes? Las dos. Esta declaración que acabo de hacer, que Jesucristo es nuestro Rey, es una declaración que tiene implicaciones políticas y religiosas. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vayamos al voto, no podemos desconectar nuestra fidelidad a Dios, que nos ha creado a su imagen, desconectarnos de aquello y volvernos locos por un presidente, por un simple hombre. No, mis hermanos, no podemos hacer aquello. Tenemos que ser hombres y mujeres, mis hermanos, que entienden claramente la declaración de Jesús, que Él es el Rey y Señor de aquellos que creen en su nombre, y aún de aquellos que no quieren creer y que nunca querrán, algún día van a doblar sus rodillas ante Él. Les guste o no les guste, pero van a reconocer que Jesucristo es Rey en los cielos y en la tierra, mis hermanos. Tenemos que entender aquella declaración. Y finalmente, mis hermanos, para terminar, quiero decir la última declaración cuando el Señor Jesucristo dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. La última implicación, que el cristiano debe de ser un buen ciudadano en este mundo con una lealtad absoluta a Dios. Vuelvo a repetir, el cristiano debe de ser un buen ciudadano en este mundo con una lealtad absoluta a Dios. ¿Por qué? Filipenses 3:20 dice que tenemos una doble nacionalidad y tenemos que llevar de manera excelente estas dos nacionalidades. Como dijo D.L. Moody, el cristiano no debe de ser tan celestial en su pensamiento que lo convierta en un bueno para nada en este mundo. Porque hay unos que tienen tanta fe como Abraham que no proveen para su casa, ¿verdad? Dios le dijo de su hijo: déjalo, yo le voy a dar naciones. Y como van a la iglesia, pues tienen mucha fe en todo, pero eso no es, mis hermanos. Nosotros no debemos de ser tan celestial en nuestros pensamientos que nos convierta en un bueno para nada en este mundo. Bueno, ¿qué significa que el cristiano debe de dar a César lo que es de César? ¿Cómo?
sujetándose a las autoridades, pagando sus impuestos, siendo un buen ciudadano, ayudando en todo lo que podamos y siendo un buen ejemplo. Pero mis hermanos, cuando César atenta contra los mandatos de Dios, como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa declaración está en el libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 19 al versículo 31. Y finalmente, mis hermanos, lo que más nos interesa en nuestras vidas y en esta mañana, ¿cómo podemos dar a Dios lo que le pertenece a Dios? Bueno, como iglesia, de manera personal, tenemos que leer la Biblia y conocerla. Tenemos que tener momentos de oración privada, personal y en familia. Tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que poner en obra, tenemos que descubrir nuestros dones sirviendo en la iglesia y dando testimonio a otros que no le conocen. Como iglesia tenemos que proclamar su palabra, tenemos que seguir glorificando a Dios siendo fieles al texto de la Escritura. Tenemos que llevar salvación y luz a los perdidos, creciendo continuamente espiritualmente a aquellos que ya somos sus hijos. Mis hermanos, hoy, si ya fuiste a la casilla y votaste, yo espero que hayas votado por el candidato que más se ajuste a los valores que Dios defiende en su palabra. Y si no lo has hecho, yo te invito a que reacciones y que entiendas, mi hermano, mi hermana, que ningún partido político y ningún hombre, ninguna mujer es digno que ande saltando ahí en la calle por él. Mis hermanos, a Jesucristo solamente es la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé el menos malo para presidente de la República. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias porque en esta mañana nos has dicho cómo ejercer, cómo relacionarnos, Señor, en la vida política. Padre, te pido que estos principios queden grabados hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos des convicción de vivir tu palabra, Señor, para que siempre te glorifiquemos. También oro por las elecciones, Señor. No nos des el presidente que nos merecemos. Ten misericordia de esta tierra, Señor. No permitas que México se siga secularizando. No permitas que México se siga inclinando hacia la izquierda. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Pero, Señor, sobre todo, descansamos en tu soberanía, en tu poder. Porque aún, Señor, sobre el candidato pésimo que llegue a quedar, el peor de todos, Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, y guarda a tu pueblo. Guárdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siempre debemos estar arraigados a la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Porque hace una comparación de nuestra salud. O sea, si nosotros como humanos, como seres humanos, necesitamos estar vitaminados, siempre relajados y todo eso. Y ella, en el podcast decía que pues Dios, en la Biblia Dios tiene las enseñanzas dependiendo del contexto en el que estamos nuestras vidas. Si nosotros estamos enfermos, pues Dios tiene una sanación, alguna preocupación, diferentes cosas. Siempre Dios tiene la respuesta en nuestras vidas. Y pues nosotros como jóvenes necesitamos estar más todavía, porque estamos en un punto de nuestras vidas que no sabemos qué necesitamos o que el mundo nos llama. Entonces siempre estar pegados en la oración, en la palabra de Dios, y siempre estar juntos con las personas que nos hacen bien, en este caso pues todos ustedes. Gracias. Lo que yo aprendí quién es Dios y quién soy yo primeramente, porque a veces nosotros como madres pues habla acerca de que queremos ser unas madres perfectas, que queremos darle todo a nuestros hijos, pero nos olvidamos que Dios nos provee todo, que si Dios nos permitió ser madres fue por un motivo y una razón. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Quien nos capacita durante todo este tiempo. A veces sentimos que nos equivocamos, pero sinceramente no es así. Vamos aprendiendo conforme el tiempo, pero sobre todo porque Dios nos da la sabiduría. También nos dice que Dios nos encomienda a nuestros hijos. En 2 de Pedro 1 nos dice que su divino poder
nos ha concedido todo. Entonces nosotros no debemos de dudar de que en algún momento tal vez sentimos que necesitamos algo y que no podemos. No nos olvidemos de que Dios nos ha capacitado y que en su Biblia nos dice todo lo que nosotros debemos de hacer, que Él nos va a proveer en algún momento en el que sintamos que ya no tenemos fuerzas, o en nuestro caso como madres también necesitamos pedir consejos, ¿no? Buscamos los consejos, nos sentimos desesperadas, pero se nos olvida que Dios nos ha capacitado para ello. A veces nos sentimos confundidas y no sabemos qué consejo seguir, pero nosotras tenemos todo porque Dios nos ha capacitado para ello. Dependemos de la gracia de Dios. A veces nos llega el deseo de ser la mejor mamá y quisiéramos saber qué hacer para lograrlo, pero es el Espíritu Santo quien nos da todo para ser esa mamá y cumplir con la enmienda que es nuestros hijos. Me regocijo en la gracia de Dios porque en Cristo lo tengo todo, lo que necesito para llevar a cabo la enmienda que en este caso son nuestros hijos. Gracias.